intachable, inmarcesible, reservada en el cielo a vosotros, que mediante la fe estáis protegidos con la fuerza de Dios, para una salvación dispuesta a revelarse en el momento final. Por ello os alegráis, aunque ahora sea preciso padecer un poco, en pruebas diversas. Así, la autenticidad de vuestra fe, más preciosa que el oro, que aunque es perecedero, se alterará a fuego. Merecerá premio, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sin haberlo visto, lo amáis, y sin contemplarlo todavía, creéis en él, y así os alegráis con un gozo inefable y radiante, alcanzando así la meta de vuestra fe, la salvación de vuestras almas. Palabra de Dios. Simplemente, pues, hace unos momentos me ha hablado con José Ramón y me ha dicho que está haciendo un intento venir, pero bueno, tiene dos parroquias y claro, si tan pocos sacerdotes encima
saludo de su parte y que intente un poco rememorar todo lo que nosotros vivimos hace 25 años. Resulta muy difícil, sería para un rato rememorar todo lo que entre todos hicimos. El sacerdote ni otro ni otro lo hicimos entre todos. Lo hizo la buena voluntad de todos. Y ahora, cuando estaba sentado, pues intentaba rememorar un poco todo aquello que fue, ¿no? Y eso pues es muy enriquecedor, es muy bonito, y sería cuestión pues de que también lo sepáis para nosotros y para los que vengan después y que animéis. Yo recuerdo cuando la pobre procesión del Viernes Santo, pues ante 7 o 8 personas preparábamos nuevamente los pasos sin ningún medio. Me acuerdo que vino Miguel Serrano, el hijo del ángel del coste, que venía de los frailes, y Miguel, no te preocupes, porque le dije, si no tenemos ni contravela, dice, no te preocupes, con telas o como sea, algo haremos. Bueno, ya llegó José también aquí, y él, pues entonces, ante la necesidad, pues fue la necesidad de virtud, y pidió empezar a trabajar. ¿Cómo empezamos a trabajar? Pues bueno, empezamos como ocurre siempre en la iglesia, sin título, pero con muy buena voluntad. Yo ahora he hecho la vista a personas que estaban aquí entre nosotros en los bancos, me da mucha pena que hoy estén. Han trabajado muchas personas. ¿Qué tuvimos que hacer? Pues primero ver qué conseguíamos hacer. Primero llamar a la gente a ver la respuesta. La verdad que la respuesta de todos vosotros fue unánime. De todos nosotros fue unánime. Enseguida sobró gente para todo. No hizo falta nadie, sobró gente para todo. Hay que agradecer también a don Javier Lorente, no sé si algunos os acordaréis de don Javier Lorente ya, que compró la oración en el huerto, que es una pena que nos ha bajado, compró la entrada en Jerusalén y compró el Cristo yacente. Todo eso lo compró don Javier Lorente. Yo me acuerdo del chaval que lo hizo. Me acuerdo de que Jesús el Bona, también os acordáis, ¿no? Que él regaló la piana de la Virgen del Rosario y cómo con una funda preciosa la guardaba en su casa y con gran disgusto y bronca nos la dejaba todos los años para traerle a la Virgen y nos advertía, un solo rasguño lo pagaréis, tenéis que traer la peana como la lleváis, que es mía. En fin, han sido muchas generaciones las que pasan. ¿Qué se ha hecho? Pues hicieron muchas cosas. En primer lugar, la procesión del huerto, os encargáis de... Yo he ido dando un repaso, ¿no?, de cómo se ven los pasos. La procesión del huerto, que es la preciosa procesión del Domingo de Ramos, y el de Santa adornando a Cristo con ramos. Siempre el pobre Antonio Radoro se tenía que encargar de traer los ramos para ponerlos aquí, pues ya no me la parte traía de su casa, para que no saliese. La oración en el huerto, yo creo que se ha quedado por exceso de peso, no por mala voluntad, pero la verdad es que es un paso muy exceso, que por cierto no sé dónde está. Luego de eso hablaremos. Después, Aurori nos regaló al dulce nombre de Jesús y a la parroquia de su familia de Tudela el Cristo precioso con la cruz a cuesta, la familia Vivas, creo que era de tu padre, ¿no?, de la familia de Tudela. Y Aurori nos la regaló y aún siguen los de Tudela diciendo que van a subir a por él, veremos si se atreve, que es de ellos. Después nos metimos a usurpar la Catedral de Pamplona. Y en la Catedral de Pamplona, gracias también a Joaquín Martínez, que era un canónigo restaurador, no sé si recordáis un pequeñico que restauró toda la iglesia. Pues bueno, Joaquín venía aquí mucho porque era compañero de don José. Y pues también usurpamos la mejor peana que tenía en la Catedral de Suso, que es una joya que lleva la Virgen, la Verónica. Esa peana es la que llevaba en procesión muchos años en Pamplona la Virgen del Sagrario, la patrona de Pamplona. Nosotros, como no la usábamos, pues en el camión del Luis Romeo nos la trajimos. Por cierto, que se nos rompió en Tafalla y tuvieron que remolcarnos hasta el cuello con la peana, pues porque nos dejó el camión y se rompió, los dos, en el camino. También al poco tiempo, Martinela nos avisó de que iban a quitar de allí, que tenían una preciosa
esta peana y también nos la trajimos nosotros por traer los seminaristas. Y trajimos la peana que lleva Santa María Magdalena. Esa peana es la del Sagrado Corazón de Jesús, de la Catedral de Barcelona. Seguro que se me olvidan muchas cosas, pero aquí está la Virgen, no la dolorosa, esta no es la dolorosa, esta es la soledad. La dolorosa no sé si alguna vez la visitaréis, pero está en el cementerio con nuestros difuntos. La imagen que hay en la capilla del cementerio con la corona de espinas, esa es la Madre Dolorosa. Esta es la soledad, cuando Cristo ha muerto. Entonces también intentamos usurpar algo y abusamos, tampoco vosotros lo habéis conocido, de una hermana de Rufino, de Rita, que estaba en Tudela en las Dominicas, y habían comprado las Dominicas esta preciosa peana, la tenían envuelta sin usar, también pasará al Sagrado Corazón. Nuevamente, con la camioneta de Luis Romé, inmediatamente nos la subimos con gran disgusto de las monjas, sobre todo de la Barrabás, que nos dijo, solo la dejo por Rita, por todo lo que ha hecho aquí por la comunidad. Y también nos la subimos. ¿Cómo vestimos a los santos? Bueno, pues con la ayuda de unos de otros. Unos pusieron la tela del pendón, otros pusieron otra cosa, otros confeccionaron otros vestidos. Recuerdo que como para la peana de Verónica no teníamos santos, pues también tuvimos que usurpar. Y con la ayuda de Miguel Serrano, una noche usurpamos el Cristo que lleva de la Catedral de Tudela. También tuvimos suerte que era de Ana de Jesús de Arroya y me dijo, me voy para no ver lo que hacéis. Y lo cogimos y lo subimos de la catedral. Después, siguiendo con la usurpación, nos subimos otro día con el coche de José y de allí pues cogimos la dolorosa antigua de Tudela, que es una de las que va a la Verónica, y aquí nos la bajamos. Y ya como había por ahí otra imagen, pues también nos bajamos a la Verónica, envueltas en el coche. En fin, así pues os podría contar la experiencia que hemos tenido, que vivimos, que damos todos como hemos adoptado, gracias a Dios de haberla hecho, perdonar que me deje otras cosas que habéis hecho, que yo no las sé, pero que seguro que habéis hecho mucho, como duda. Y yo pues termino diciendo que todas estas personas, no solo a don José, que hay que agradecer mucho a don Javier, Loretta, a don Francisco, como los varones para la dolorosa, al dulce nombre de Jesús, que siempre ha estado al pie del cañón, con el Cristo crucificado. En fin, cada uno hemos hecho buenamente lo que hemos podido, con pocos medios y con interés. Y yo simplemente, si me permitís, os haría una reflexión que ahí la dejo. Es muy triste que la procesión del Viernes Santo no tenga un local en condiciones donde recoger todos esos. Es muy triste. Tan difícil es que sigamos unidos y que intentemos entre todos poner nuestro grano de arena, no de dinero, nuestro grano de arena en hacer un pequeño almacén donde recoger todos. Yo tengo pensado hasta dónde. Tenemos el terreno, que es lo que más vale, que es los locales de detrás de la casa de Pedro, que se entiende. ¿Por qué no hacemos un almacén de espacio entre todos, sábados o domingos, como sea, como hermanos que somos, y dejamos todo en buenas condiciones y bien recogido, y no que tenemos que andar mendigando al ayuntamiento que nos dé? Y ya para concluir, pues, he visto los pendones, que yo no sabía que estaban puestos, y me ha dado mucha pena una cosa. Estos preciosos pendones están aquí. Falta el principal de los pendones. Falta el de la archicofradía del Rosario, que está puesto en la sacristía. Ese pendón se sacaba todo el mes de mayo en el Rosario y el día 8 de septiembre el pendón salía en el Rosario General. ¿Os acordáis del Rosario General? Es una pena que ese pendón no esté en el altar. Gracias a la Peña Los Caise por sacar a la Virgen del Rosario. Muchas gracias. Pero ¿quién sacaba a la Virgen del Rosario? Pues la más antigua cofradía que había en la Virgen no era cofradía, era la archicofradía pontificia de la Virgen del Rosario, puesta por el Santo Padre. Y
Y no sé si recordaréis cómo don Pedro avisaba por orden riguroso de muertos a los familiares de los difuntos para que salieran con la Virgen del Rosario. Hoy los tiempos cambian. Seguro que si estuviera don Pedro en la procesión iría mejor, un boletazo hubiéramos llevado todos como era él, ¿no? Y cuánto trabajo tenía. En fin, pues que nos ha tocado esto, que yo no doy las gracias porque estamos todos en los sección para a Carlos, que tiene tanto interés por nuestra parroquia, que tanto hace y ha hecho, a todos los buenos sacerdotes que han pasado, muy buenos todos, con sus defectos y sus humillaciones y sus formas de ser, cada uno somos como somos, los mejores niveles. Y ánimo, y a ver si el año que viene nos juntamos con el almacenamiento, hombre. Es cuestión de poner bloques, no se puede y valgo poco, pero algunos rimaré. No hace falta nada. Solo lo que hicimos hace 25 años. Tener ilusión y buena voluntad. Enhorabuena a todos, que sigamos adelante y que podamos no resumir, sino servir al Señor, servir a la parroquia con nuestros defectos, con nuestra forma de ser, pero servir y que podamos presumir no de una buena procesión, de una buena parroquia. Somos la envidia en muchas cosas. A mí me da mucha pena cuando voy, y por otro me alegro mucho, cuando voy a muchos funerales y veo que no hay un coro donde canta, cuando nos critican al coro de que cobramos mucho, los entierros, pues igual, digo yo, nos toca unos 75 a cada uno de los que venimos aquí. No sé ni de qué se llama el centro. Hacemos por una. Tenemos que seguir así. Y una cosa que emociona a todo el mundo que viene y que tenemos que seguir y que se nos va a morir es la cofradía del dulce nombre de Jesús. Que no haya un solo arbitero, que no haya uno solo que viva nuestro pueblo, que vaya sin ir acompañado por los hermanos del dulce nombre de Jesús. Y si tenemos que volver a repetir a servir una vez, si tenemos que volver a servir 20 mientras tengamos a Dios. Pero que nuestros hermanos difuntos nunca vayan solos en una funeraria al cementerio. Tienen que ir acompañados de los hermanos del Cristo de Dios. Yo no me preparo nada, pero no sé lo que se me ocurre. Y gracias. También la patrona con el crisma. Y luego también con las medallas y las bandas. Es una forma de como en cada parroquia, cada uno aporta y todos nos necesitamos. Pedimos a nuestro Dios para que desde la bondad y humildad nuestras relaciones sean cada vez más cordiales. Rogamos al Señor. Unidos a nuestra Madre la Virgen del Rosario, pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en la dificultad y sean un lugar de amor y paz, donde educar a nuestros hijos. Rogamos al Señor. Para Verónica, pedimos por todas las personas de nuestro pueblo que sufren dificultades económicas o sufren el dolor de la enfermedad, para que nadie se sienta abandonado y solo en su dolor. Roguemos al Señor. Por nuestra patrona
Madre de bondad, tu Hijo llenó de luz la oscuridad del sepulcro. Te pedimos por quienes han perdido el sentido de sus vidas, para que en ti encuentren luz y razones para vivir con esperanza. Roguemos al Señor. Unidos a los dolores de la Virgen María, pedimos por todas las madres que viven momentos de desconsuelo y angustia, para que la